Antes de que existiera el tiempo medido por los hombres, hubo un orden perfecto que reinaba en lo invisible. El cielo no conocía división. La luz fluía como un río eterno, y cada ser vibraba en armonía con el Creador. En aquel reino sin sombras, surgió Miguel. No era un ángel común, era príncipe entre los ejércitos celestiales, guardián del equilibrio, defensor del trono eterno. Su nombre resonaba como un estandarte de fidelidad. ¿Quién como Dios? No era un título de orgullo, sino una declaración de obediencia absoluta. Miguel no buscaba ser visto, ni ansiaba gloria. Su misión era custodiar el orden divino y mantener la paz entre las huestes celestiales. Durante edades incontables, el cielo fue un reino sin guerra. Cada coro angelical entonaba melodías que sostenían la creación. Cada estrella era un reflejo de la perfección. No existía la traición, ni el deseo de poder, ni la ambición. Pero incluso en la luz más pura, puede nacer una sombra. Entre los seres más elevados, había uno lleno de esplendor, sabiduría y belleza. Su brillo era tan intenso que muchos lo admiraban. Caminaba entre los fuegos del cielo. Conocía los secretos del firmamento y contemplaba la gloria del Creador desde cerca. Y fue allí donde nació el primer pensamiento peligroso. No fue odio, no fue violencia, fue orgullo. Ese ser comenzó a mirarse a sí mismo más que al trono eterno. Su luz dejó de reflejar a Dios y comenzó a reflejar su propio deseo. En su interior surgió una idea que jamás había existido en el cielo. Yo también puedo gobernar. Ese pensamiento se propagó como una grieta invisible. Sus palabras eran dulces. Prometía libertad, poder, un nuevo orden. Decía que el cielo necesitaba cambio, que la obediencia era una cadena, que la sumisión era debilidad. Muchos escucharon, algunos dudaron, otros siguieron. Miles de ángeles fueron seducidos por la visión de un reino propio. El cielo, que nunca había conocido división, se fracturó en silencio. Miguel lo percibió antes que nadie, no con miedo, con tristeza, porque comprendió que el conflicto no era externo, era interno. El enemigo no venía de fuera del cielo, había nacido dentro. Miguel se presentó ante el trono eterno. No pidió armas, no pidió poder. Solo pidió permiso para defender la justicia. Y la respuesta fue clara. La guerra no sería por dominio, sería por verdad. Entonces, Miguel convocó a los ejércitos fieles. No los reunió con gritos, sino con luz. No los obligó, sino que cada uno eligió permanecer en la lealtad. La tensión creció en el firmamento. El cielo entero contenía el aliento. Nunca antes se había levantado una espada celestial contra otra espada celestial. El primer choque no fue físico, fue espiritual. Las palabras de rebelión se enfrentaron a las palabras de fidelidad. El engaño se enfrentó a la verdad. El orgullo se enfrentó a la obediencia. Y el cielo tembló. Las escrituras antiguas describen este momento como una guerra en los cielos, donde Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus seguidores. Pero esa guerra no fue como las guerras humanas. No fue por territorio. Fue por el destino del universo. Cada enfrentamiento era un relámpago entre dimensiones. Cada movimiento resonaba en la creación. La luz se encontraba con la oscuridad por primera vez. Miguel avanzaba no como conquistador, sino como defensor. Su espada no destruía por odio. Separaba la mentira de la verdad. Cada golpe era una sentencia. No puede existir el caos en el reino de la luz. El líder rebelde, ya transformado por su propia corrupción, se levantó contra Miguel. Su belleza se había vuelto terror. Su brillo se había convertido en fuego oscuro. Sus alas ya no reflejaban la gloria, sino la ambición. El combate fue largo, no porque Miguel dudara, sino porque el cielo respetaba la libertad, incluso del que había elegido rebelarse. Pero llegó el momento decisivo. Miguel levantó su espada y proclamó, con voz que atravesó los cielos: no hay lugar para la mentira ante la verdad eterna. Y entonces ocurrió la expulsión. Como estrellas arrancadas del firmamento,
los rebeldes fueron arrojados fuera del cielo, cayeron hacia regiones inferiores, lejos de la luz original. El cielo fue purificado, pero la guerra no terminó. Solo cambió de escenario, porque la rebelión no había sido destruida. Había sido desplazada. Miguel observó el vacío dejado por los caídos. El cielo volvió a la calma, pero una nueva misión comenzaba. El conflicto ahora tocaría a la creación futura, a la humanidad. El enemigo juró venganza, no contra Miguel, sino contra lo que Dios más amarían, el ser humano. Y así, la guerra que nadie vio se convirtió en la guerra que marcaría toda la historia. Miguel no descansó. Se convirtió en guardián de los pueblos, protector de las naciones, defensor de los justos. Desde ese día, cada generación viviría bajo una batalla invisible. Una guerra sin ejércitos humanos, sin ruido, sin banderas ampero real. Y el nombre de Miguel quedaría grabado como el del comandante del cielo. La primera batalla había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Cuando los ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo, no desaparecieron. Su caída no fue hacia la nada, sino hacia un nuevo escenario en la creación naciente. Allí, en el mundo que aún estaba por ser formado, se preparaba el siguiente capítulo del conflicto eterno. La tierra fue creada como un lugar de vida, no de guerra, pero el enemigo comprendió que no podía volver al cielo y decidió herir al Creador, atacando lo que él amaría más la humanidad. A Miguel lo supo. Por eso fue enviado no solo como guerrero, sino como guardián. Su misión cambió. Ya no era solo proteger el cielo. Ahora debía vigilar a los hombres. La guerra ya no sería un choque de luces en los cielos, sería una lucha silenciosa en los corazones. Desde los primeros días de la humanidad, fuerzas invisibles caminaron entre los hombres, no con forma física, sino con susurros, pensamientos y engaños. El enemigo aprendió que no necesitaba ejércitos para destruir. Bastaba con sembrar confusión. Miguel observaba desde lo alto. Cada generación era un nuevo campo de batalla. Cuando el primer asesinato manchó la tierra, el cielo volvió a estremecerse. La sangre de Abel clamó desde la tierra, y Miguel entendió que el conflicto ya no era solo celestial, era histórico. Las antiguas tradiciones relatan que Miguel fue puesto como protector de pueblos enteros, no de individuos aislados, sino de destinos colectivos. Se le confió la custodia de Israel, una nación frágil, rodeada de fuerzas más grandes que ella. Mientras los ejércitos humanos se preparaban para la guerra, en las regiones invisibles se libraban combates aún mayores. Reyes se levantaban y caían no solo por decisiones políticas, sino por influencias espirituales que nadie veía. Miguel se enfrentó a poderes que dominaban imperios. No luchaba con armas humanas, sino con autoridad divina. Cada vez que una nación era preservada contra toda lógica, una batalla invisible había sido ganada. Hubo un momento decisivo narrado en antiguos textos, cuando un mensajero celestial fue enviado a un profeta, pero fue detenido durante semanas por una fuerza oscura. No fue un retraso casual, fue un enfrentamiento. Miguel descendió entonces para liberar al mensajero y asegurar que la palabra divina llegara a su destino. Ese episodio reveló una verdad estremecedora a la historia humana. Se mueve al ritmo de batallas que nadie ve. Mientras los hombres creían que el mundo era gobernado solo por reyes y ejércitos, Miguel combatía a príncipes invisibles que dominaban regiones enteras. La guerra se había vuelto política, espiritual y eterna. Cada vez que un pueblo era liberado de la esclavitud, hubo resistencia en lo invisible. Cada vez que un profeta hablaba, hubo oposición en las sombras. Cada vez que una verdad era revelada, una fuerza oscura intentaba sofocarla. Miguel no buscaba ser adorado, no se mostraba a los hombres, no exigía reconocimiento. Su gloria era cumplir la voluntad divina en silencio. Los antiguos lo llamaban el Gran Príncipe, no por poder propio, sino porque representaba la justicia celestial en la tierra.
Pero el enemigo aprendió nuevas estrategias. Ya no se presentaba como rebelde, se presentaba como maestro, como sabio, como portador de falsas luces. Enseñaba a los hombres a confiar en su orgullo, a rechazar la obediencia, a olvidar al Creador. Así nació la corrupción espiritual, no como un ataque directo, sino como una lenta transformación. Miguel combatía no solo a los ángeles caídos, sino a sus mentiras. Cada generación era una prueba. La humanidad crecía, pero también se alejaba. Ciudades se levantaban sin Dios. Torres se construían por soberbia. Imperios se proclamaban eternos. Y detrás de cada imperio arrogante había una sombra. Miguel vigilaba los tiempos. Sabía que la guerra no podía terminar aún. El conflicto debía llegar a su clímax en una era futura. Por eso intervenía solo cuando era necesario. No destruía reinos por fuerza, sino que preservaba la línea, por la cual la esperanza seguiría viva. Hubo noches en que el cielo entero se movilizó, no por tormentas visibles, sino por amenazas invisibles. Ciudades que casi fueron borradas por corrupción. Naciones que estuvieron al borde de desaparecer. Profetas que estuvieron a punto de ser silenciados. Miguel estuvo allí, no como figura humana, sino como presencia imponente, como espada que nadie vio, como escudo que nadie reconoció. La humanidad caminaba creyendo que estaba sola, pero nunca lo estuvo. A la guerra invisible se extendió por siglos, cambió de forma, cambió de rostro, pero no de propósito. El enemigo quería borrar la luz. Miguel quería preservarla, y así el mundo se convirtió en un escenario donde lo eterno y lo temporal se cruzaban. La batalla ya no era solo por el cielo, era por el futuro. Y las profecías comenzaron a hablar de un tiempo final. Un tiempo en que Miguel volvería a levantarse, no solo como defensor, sino como juez del conflicto. La guerra que nadie vio estaba entrando en su fase decisiva, y el destino del mundo aún estaba por escribirse. Con el paso de los siglos, la guerra invisible dejó de ser solo una lucha del pasado, comenzó a proyectarse hacia el futuro. Los profetas no hablaron de Miguel como un recuerdo antiguo, sino como una presencia que volvería a levantarse cuando el mundo llegara a su punto más oscuro. Las visiones describieron un tiempo de confusión, donde la verdad sería mezclada con mentira, y la luz con sombras. Las naciones caminarían sin rumbo, los corazones se endurecerían y el engaño se volvería sofisticado. No sería una era de guerras visibles solamente, sino de guerras interiores. En esas revelaciones, Miguel apareció como el gran protector del pueblo fiel, no como símbolo, sino como actor principal del desenlace de la historia. Los antiguos vieron al cielo abrirse de nuevo. Vieron ejércitos de luz formarse como en los primeros días. Vieron al dragón antiguo, el mismo que había sido expulsado del cielo, prepararse para una última confrontación. El enemigo había aprendido, ya no buscaba rebelarse abiertamente contra el cielo, buscaba dominar la mente de los hombres. Su mayor arma era la confusión. Su reino se extendía a través del miedo, la mentira y la desesperanza. Miguel comprendía que el conflicto ya no era solo entre ángeles, era entre destinos humanos. Las profecías hablaron de un tiempo en que el mundo se dividiría sin darse cuenta, no por fronteras físicas, sino por decisiones espirituales. La humanidad se convertiría en el campo final de batalla. En los escritos antiguos se menciona que Miguel se levantará en defensa de los justos. Esa expresión no habla de descanso, sino de acción. Significa que el comandante del cielo entrará directamente en el conflicto final. El cielo no permanecería en silencio. El sonido de trompetas celestiales anunciaría que la última etapa ha comenzado. El firmamento se movería como un velo sacudido por el viento. La luz y la oscuridad se enfrentarían sin intermediarios. Miguel lideraría a los ejércitos fieles una vez más, no para conquistar la tierra, sino para restaurarla. El dragón, símbolo de la rebelión eterna, reuniría todas sus fuerzas. Ya no sería una batalla dispersa, sería el enfrentamiento
final, entre dos voluntades, la fidelidad y el orgullo. Las visiones muestran que esta batalla no se librará con armas humanas. No habrá ejércitos terrenales participando directamente. Será una confrontación espiritual que definirá el destino del mundo visible. El cielo y la tierra se tocarán. Miguel no será presentado como destructor, sino como ejecutor de justicia. Su espada representará la separación definitiva entre la verdad y la mentira. El engaño será expuesto. La oscuridad perderá su autoridad. No habrá lugar para la ambigüedad. Las fuerzas rebeldes serán expulsadas no solo del cielo, sino de toda influencia sobre la humanidad. El dragón será encadenado, no por fuerza bruta, sino por decreto eterno. Entonces, llegará un tiempo de restauración. Las profecías describen un mundo sin temor, sin engaño, sin guerra, invisible. La humanidad caminará sin la sombra del conflicto espiritual. El cielo ya no luchará por la tierra, porque la tierra será parte del cielo. Miguel, que comenzó como defensor, terminará como testigo del cumplimiento. Pero antes de ese día, la batalla se intensificará. Las visiones hablan de persecución, de confusión, de crisis globales, no como castigos aislados, sino como señales de que el conflicto invisible se acerca a su clímax. El enemigo intentará una última estrategia, hacer creer que no existe guerra, hacer creer que todo es casualidad, hacer creer que la verdad es relativa. Miguel, en cambio, será símbolo de firmeza. No impondrá por la fuerza, sino que protegerá a quienes permanezcan fieles. Los textos antiguos dicen que el cielo no abandonará a la humanidad en su momento más oscuro. Miguel será la garantía de que la luz no se extinguirá. Cada acto de justicia en la tierra será reflejo de una victoria en lo invisible. Cada palabra verdadera será un golpe contra el engaño. Cada corazón que elija la luz participará en la batalla sin saberlo. Así, la guerra que comenzó antes del tiempo terminará dentro del tiempo. Miguel no será recordado solo como guerrero, sino como guardián del destino humano. La historia no terminará con destrucción, sino con restauración. El cielo volverá a estar unido con la tierra. La rebelión habrá sido vencida no solo por poder, sino por fidelidad. Y entonces, el universo conocerá la paz que nunca tuvo desde la primera sombra. El tiempo avanzaba hacia su punto culminante. La historia humana parecía moverse con normalidad, pero en lo invisible se preparaba el mayor conflicto desde la creación. Las señales se multiplicaban. La confusión crecía. Las naciones se agitaban como mares sin calma. La guerra que nadie veía estaba por estallar de forma definitiva. El dragón antiguo, lleno de furia por saber que su tiempo era corto, reunió a todas las fuerzas que le quedaban. No lo hizo con gritos ni con ejércitos visibles, sino con una red de engaño que se extendía por la mente de los hombres. Su objetivo era borrar la verdad y reemplazarla por miedo. Miguel observaba desde los cielos, no con ansiedad, sino con autoridad. Sabía que el momento señalado había llegado. Las palabras antiguas comenzaban a cumplirse una por una. El cielo se abrió como una puerta gigantesca. La luz descendió como un océano ardiente. Las huestes celestiales se formaron como un ejército ordenado, no para destruir la creación, sino para purificarla. El dragón se levantó con toda su furia. Su presencia oscurecía regiones enteras. Su voz era como trueno que confunde. Su poder se sostenía sobre la mentira y el temor. Miguel avanzó al frente de los ejércitos de luz. No gritó, no, amenazó. Pronunció una sentencia en el tiempo del engaño. Ha terminado en el choque. Fue indescriptible. No fue un combate de carne y sangre. Fue una colisión de voluntades eternas. Luz contra sombra, verdad contra mentira, fidelidad contra orgullo. Las regiones invisibles temblaron. Lo que los hombres percibían como crisis, caos y temor era el reflejo de una batalla que se libraba más allá de los sentidos. El dragón
lanzó su último ataque, no contra Miguel directamente, sino contra la humanidad. Intentó envolver al mundo en desesperación, hacer creer que todo estaba perdido, que la luz había sido vencida. Pero Miguel se interpuso. Su espada no era metal, era autoridad. Cada movimiento suyo era una orden que el caos debía obedecer. Cada paso suyo devolvía el orden al universo. Los ángeles fieles avanzaban con él no como conquistadores, sino como restauradores. Donde había oscuridad, surgía claridad. Donde había engaño, surgía discernimiento. La batalla se inclinó. El dragón, debilitado por su propia mentira, comenzó a caer. Su poder no fue destruido por fuerza bruta, sino por la exposición de la verdad. Al quedar sin engaño, quedó sin reino. Miguel lo enfrentó por última vez, no con odio, con justicia. Y el dragón fue arrojado fuera del dominio de los cielos. Su influencia fue limitada. Su tiempo fue contada. La rebelión llegó a su fin. Entonces, ocurrió algo que ningún ojo humano había visto antes en silencio. El cielo dejó de vibrar con conflicto. La creación respiró por primera vez sin guerra invisible. La tensión que había acompañado a la humanidad desde su origen comenzó a disolverse. Pero aún quedaba un paso. El juicio, no un juicio de condena ciega, sino de separación definitiva. La luz fue apartada de la oscuridad. La verdad fue apartada de la mentira. Lo eterno fue restaurado. Miguel no se sentó en un trono, no tomó gloria. Su misión siempre fue servir al propósito mayor. Cuando todo terminó, se mantuvo firme como guardián, no como rey. La humanidad comenzó a despertar a una nueva realidad, no porque viera ángeles, sino porque el miedo ya no gobernaba. El engaño ya no dominaba. La esperanza regresaba como una aurora después de una noche interminable. El cielo y la tierra volvieron a alinearse. La guerra que nadie vio había terminado, pero su eco quedaría grabado en la historia. Cada generación recordaría que el mal no fue vencido por violencia, sino por fidelidad. Que el caos no fue derrotado por fuerza, sino por verdad. Miguel quedó como símbolo eterno de defensa, justicia y protección. No como figura distante, sino como señal de que la luz nunca abandona la creación. El conflicto había llegado a su desenlace, pero la historia aún guardaba su último capítulo. Tras la caída del dragón y el silencio que siguió a la gran confrontación, el universo entró en una etapa desconocida. No era un vacío, sino una calma profunda. La creación, que había vivido bajo tensión desde los primeros tiempos, comenzó a experimentar algo nuevo, en equilibrio. Las antiguas heridas del conflicto invisible empezaron a cerrarse. La humanidad, sin saberlo del todo, sintió un cambio interior. El miedo que había gobernado generaciones perdió su dominio. La mentira ya no tenía el mismo poder. Las sombras que antes susurraban confusión fueron desplazadas por una claridad silenciosa. Miguel permaneció como centinela entre el cielo y la tierra. Su labor no había terminado con la victoria. Ahora comenzaba una misión distinta: custodiar la restauración. El mundo no fue transformado por destrucción, sino por renovación. Lo que había sido corrompido fue purificado. Lo que había sido dividido comenzó a reunirse. La creación regresaba poco a poco a su diseño original. Los pueblos ya no caminaban bajo la influencia de fuerzas invisibles que los empujaban al caos. Cada decisión humana volvía a ser verdaderamente libre. La voluntad ya no estaba encadenada por el engaño. La paz no fue impuesta como un decreto externo. Nació desde dentro, como si el universo recordara quién era. Las profecías antiguas hablaban de este tiempo como una era de luz, no porque el sol brillara más, sino porque la verdad sería visible. La justicia ya no sería frágil, la esperanza ya no sería una ilusión. A Miguel no se retiró, permaneció como guardián del orden restaurado. Su presencia no era temida, sino respetada. No era un símbolo de guerra, sino de estabilidad. Los cielos dejaron de ser un campo de batalla y se convirtieron
en un puente. La distancia entre lo eterno y lo humano se redujo. La creación comenzó a vivir sin la amenaza constante del colapso espiritual. La humanidad empezó a comprender que su historia no había sido una casualidad. Cada generación había sido parte de una lucha mayor. Cada acto de fidelidad había sido una victoria silenciosa. Cada verdad sostenida había debilitado a la oscuridad. Ahora, esas pequeñas victorias se unían en un solo resultado: en restauración. Los textos antiguos describen este tiempo como un amanecer que no termina. Un periodo donde el conocimiento no se mezcla con engaño, donde el poder no nace del orgullo, donde la autoridad se ejerce con justicia. Miguel, que había sido guerrero, ahora era custodio del equilibrio. Ya no blandía espada contra enemigos, sino que protegía los límites entre la luz y la sombra para que la oscuridad no volviera a levantar su reino. La rebelión había sido derrotada, pero la memoria de ella servía como advertencia eterna. El universo había aprendido que incluso la luz puede corromperse si se separa de la verdad. Por eso, la fidelidad se convirtió en el nuevo fundamento del orden. Los cielos cantaban nuevamente, no con himnos de guerra, sino con armonía. La creación vibraba con un ritmo que no conocía desde antes de la caída. La humanidad comenzó a vivir sin la presión de una guerra invisible. Ya no caminaba bajo amenaza espiritual constante. Podía construir, amar y crear sin interferencia de fuerzas ocultas. Miguel contemplaba este nuevo mundo sin orgullo. Sabía que no era su victoria personal, sino el cumplimiento de un propósito eterno. Había nacido como defensor del cielo. Había combatido por la humanidad. Ahora protegía la paz. Pero aún faltaba un último acto. El conflicto había terminado. La restauración había comenzado. Pero la historia necesitaba ser sellada. Quedaba una revelación final, el sentido de todo lo vivido. Miguel comprendía que su misión estaba por completarse. La guerra que nadie vio había dejado una enseñanza eterna a la luz. No vence por fuerza, sino por verdad. La justicia no se impone por violencia, sino por fidelidad. La creación entera se preparaba para su destino final. El universo no sería solo restaurado, sería transformado. Y Miguel, el príncipe del cielo, se mantendría firme hasta el último momento, como testigo del final del conflicto y del comienzo de la eternidad en paz. La noche había pasado, la guerra había terminado, la luz había vencido. Solo quedaba cerrar el libro de la historia. El tiempo llegó a su último umbral. No fue anunciado con estruendo, sino con una calma profunda que recorrió toda la creación. El universo, que durante eras había vivido bajo la tensión de una guerra invisible, entraba ahora en su momento definitivo. La historia se acercaba a su cierre, no como una tragedia, sino como un cumplimiento. Miguel permanecía en su lugar, entre el cielo y la creación, como lo había hecho desde el principio. No como un guerrero cansado, sino como un guardián que había visto pasar los siglos y comprendía el sentido de cada batalla. El conflicto que comenzó con una rebelión había terminado con una restauración. La oscuridad ya no tenía voz. El engaño había sido despojado de su poder. La mentira no encontraba terreno donde sembrarse. La verdad se extendía como una luz que no necesitaba imponerse, porque simplemente era la humanidad despertaba a una nueva realidad, no por visiones celestiales, sino por una transformación interior. El temor ancestral que había acompañado a cada generación desaparecía. El peso invisible se disolvía como niebla al amanecer. Los antiguos escritos hablaron de este tiempo como el día eterno, no porque no existiera la noche, sino porque la oscuridad ya no dominaba. Miguel contemplaba el resultado de la fidelidad. Cada lucha que había librado, cada vez que se interpuso entre la luz y la sombra, cada momento en que defendió a la humanidad sin ser visto, encontraba ahora su sentido completo. La creación era sanada. Las heridas del pasado ya no sangraban. Los errores ya no gobernaban. El caos ya no tenía trono. El cielo y la tierra ya no estaban separados por guerra, sino unidos por propósito. La rebelión
había terminado, no con destrucción, sino con silencio. El mal no fue aniquilado por violencia, sino por quedar sin fundamento. La mentira no pudo sostenerse ante la verdad. El orgullo se desvaneció ante la fidelidad. Miguel no recibió coronas. No fue exaltado como rey. Su grandeza estaba en haber permanecido firme cuando otros cayeron. Su honor estaba en haber servido sin buscar gloria. Las huestes celestiales ya no marchaban como ejércitos. Ahora se movían como guardianes de un orden eterno. No había fronteras que defender, porque no había invasión que temer. La paz no era frágil, era absoluta. La humanidad comprendió entonces que nunca había estado sola, que cada época oscura había sido acompañada por una luz invisible, que cada crisis había sido sostenida por una fuerza que no se veía. Miguel había estado allí desde el principio, cuando la primera sangre cayó sobre la tierra, cuando los imperios se levantaron con soberbia, cuando las naciones temblaron por el miedo, cuando la esperanza parecía extinguirse. Siempre estuvo allí. Ahora, su misión llegaba a su cierre, no porque dejara de existir, sino porque ya no era necesario combatir. El universo entraba en su forma definitiva. La historia ya no avanzaba hacia la guerra, sino hacia la plenitud. La creación no esperaba destrucción, sino eternidad. El tiempo ya no era una carrera contra el caos, sino un espacio de vida sin amenaza. Miguel contempló el nuevo orden con serenidad. Había nacido como defensor del cielo, había luchado por la humanidad, había preservado la verdad, había resistido la rebelión. Ahora era testigo de la paz. Los textos antiguos describen este momento como un descanso eterno, no un descanso de inactividad, sino de armonía. La creación volvió a vibrar en equilibrio. Cada cosa ocupó su lugar. Cada ser reconoció su propósito. La guerra que nadie vio quedó inscrita en la memoria del universo como advertencia y enseñanza. Nunca más la luz se separaría de la verdad. Nunca más la libertad se desligaría de la fidelidad. Miguel permaneció como guardián del orden eterno, no para vigilar enemigos, sino para custodiar la paz. Y así, el arco de la historia se cerró, desde la primera rebelión hasta la última restauración, desde el primer conflicto hasta la paz definitiva, desde la sombra hasta la luz total. La guerra había terminado. La creación había sido restaurada. La eternidad comenzaba, y el nombre de Miguel quedaría para siempre unido a una verdad silenciosa en que la luz nunca abandona a la creación, que la fidelidad vence al caos, que la justicia no necesita violencia, que la verdad siempre prevalece. Así concluyó la guerra que nadie vio, y comenzó la paz que nadie podrá destruir.